¿Qué tal, amigas y amigos? Nuevamente aquí en Trinchera Libre tenemos un distinguido invitado, el economista Ricardo Lago, con quien vamos a tratar algo que a todos nos interesa y nos preocupa: las ofertas de los candidatos presidenciales, que en mi opinión parecen un bazar, y el tema de la deuda social. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Francisco, por invitarme. Mira, primer punto: Toledo ofrece aumentar el presupuesto de educación al 20% del presupuesto de la República. ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que el elector se tiene que preguntar qué hay detrás de ese 20%. ¿Cómo lo van a financiar? Más dinero no garantiza mejor educación. Es una condición probablemente necesaria, pero no suficiente. Lo suficiente sería seguir con las reformas que ha iniciado el ministro Juan Antonio Chang de la carrera magisterial, llevar eso a la secundaria, a la educación universitaria, e incluso yo diría hacer de manera piloto, introducir el programa de los bonos de colegio que se otorgan a los padres. ¿Puede dedicarse el 20% del presupuesto nacional exclusivamente a la educación? Habría que ver la composición del presupuesto, pero como digo, más dinero no garantiza mejor educación. Absolutamente. Castañeda ofrece 2,5 millones de puestos de trabajo. ¿Se pueden generar en el próximo quinquenio? Se pueden generar, pero es improbable que se generen. Además, los puestos de trabajo no los genera el presidente de la República, los genera fundamentalmente el sector privado. Entonces no puede ofrecer eso. Eso es un cálculo sobre la base de una proyección del crecimiento económico al 8%, y yo creo que no es alcanzable. Kuczynski ofrece reducir el IGB en 3 puntos, lo que significa, tengo entendido, una reducción de los ingresos del erario nacional del orden de 9.000 millones de soles. El IGB es un impuesto regresivo, porque los pobres consumen un porcentaje superior de su ingreso en relación a los ricos, entonces proporcionalmente incide más en los pobres. Un impuesto al 19% sobre los ingresos de las ventas es un impuesto ya alto, fomenta la evasión fiscal. Puede ser que bajando la tasa impositiva se aumente o se ensanche algo la base impositiva. Sin embargo, por prudencia, yo aconsejaría compensar una posible reducción en los ingresos de ese impuesto con fuentes alternativas de tributación. ¿Que podrían ser cuáles? Yo tengo una propuesta, que es que el impuesto a los beneficios de las empresas se grave sobre el beneficio bruto, que es el beneficio antes de la deducción de intereses de la deuda, y que se baje la tasa, ¿no? La tasa está ahora creo que en 30%, que se baje a 16, 17, 18%, pero sobre la utilidad bruta. Probablemente el rendimiento de ese impuesto sería mayor recaudación, además sin discriminar a favor del endeudamiento para financiar la inversión en relación a las inyecciones de capital en las empresas. Se señala que hay una evasión del impuesto a la renta del orden del 31% en el caso de personas naturales y el 51% en el caso de las personas jurídicas en el Perú, y que combinando estas cifras con una presión fiscal de solamente el 13% versus un promedio latinoamericano del 18%, tenemos pues un escenario que nos conduce al impuesto regresivo tipo el IGB. La evasión fiscal en el Perú es gigantesca, la tributación es alrededor del 16-17% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada dólar que se genera en producción, el Estado solo ingresa 17 centavos. Eso es la tercera parte de un país europeo, y es algo así como 2/3 de la recaudación en Estados Unidos, que ya es de por sí baja, etcétera, etcétera. Sin embargo, no nos llamemos a engaño. Impuestos altos cuando la población desconfía de la burocracia y desconfía de los políticos, no necesariamente va a llevar a una mejor administración de los recursos. Yo creo en las tasas tributarias bajas,
en las bases tributarias amplias y en el combate a la evasión. Además, el reducir las tasas ayuda a ensanchar la base tributaria, con lo cual la fiscalización es mucho mejor. Yo creo que Perú debería aspirar a una tasa de tributación a Producto Interno Bruto de 20-21%. Se puede conseguir. Tú acabas de señalar algo que me parece muy importante. Hay una desconfianza generalizada respecto a los burócratas que manejan los ingresos fiscales, o sea, las recaudaciones fiscales. Más que la recaudación, el gasto. Digo, los que manejan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay corrupción, porque hay ineficiencia, y porque además los servicios sociales del Estado, y esto me conduce al tema de la deuda social, son perfectamente ineficientes. O sea, ¿qué servicios se prestan en materia de salud cuando 8 millones de peruanos no tienen servicio de salud? ¿Qué servicios se prestan en materia de educación cuando, aparte de los colegios emblemáticos de este régimen, 40% de las edificaciones escolares del Estado se caen a pedazos? ¿Qué servicios hay con la corrupción que se persigue en el Poder Judicial y con la ineptitud en el manejo de las áreas que le competen y vemos en los temas de seguridad por parte de la policía? ¿No es un poco comenzar por el principio de las cosas y tratar de buscar la eficiencia para que las personas que tributan en el Perú digan, bueno, sí, yo estoy contento de poner mi plata, de pagar, de no evadir porque me da un buen servicio? No es lo que pasa en los países europeos, por ejemplo. Por eso es tan importante la reforma, por eso es tan importante la reforma del servicio civil. El Perú tiene algunas instituciones, la más preclara es el Banco Central de Reserva, que tienen un personal, una clase profesional de funcionarios que es igual de buena que la mejor que hay en cualquier otro país del mundo. Estoy convencido yo de ello. Y esto es resultado de un sistema de búsqueda, de contratación, de identificación, de contratación, de formación y de retención de las mejores mentes del país, de las mejores escuelas de economía, que se introdujo hace 50 años, en 1952, y que consiste en invitar a los primeros alumnos de todas las universidades del Perú en las carreras de economía y de administración a un curso de verano, hacer una selección, darles una maestría comprimida de 3 meses y de ahí a los mejores ofrecerles trabajo y formación en el extranjero o nacional y una carrera profesional bien remunerada con una buena pensión, etcétera, etcétera. Por eso Perú tiene un Banco Central del primer mundo. La pregunta es, ¿por qué no extender ese esquema a todo el resto del sector público? Si es algo que ya funciona en Perú. Porque ahí la gente empezaría a no desconfiar en la burocracia y ya no se referiría al funcionario público como un burócrata, sino como un servicio civil eficiente. Cuando eso ocurra, la calidad del gasto público va a aumentar y entonces es cuando los aumentos en la recaudación y la tributación van a redundar en un gasto en las prioridades que tiene el país, en infraestructura, en educación, en salud, en defensa, en seguridad, etc. ¿Y por qué crees que no se ha hecho antes? ¿No hay aquí un poco de meritocracia partidaria para entrar al aparato público, de una política de compartimento estanco cuando se genera un cambio de gobierno, a diferencia de lo que pasa en países como Francia, y naturalmente de toda esta gama de distorsiones político-partidarias en el manejo de la cosa pública, la ineficiencia, la corrupción y la percepción ciudadana de que el Estado en el Perú no funciona? Claro, y eso es el Ejecutivo, porque luego tenemos el Judicial, el Poder Judicial, donde habría que aplicar un esquema similar, y por supuesto el Legislativo, donde tú necesitas candidatos que legislen, con todo el respeto a los deportistas y cantantes, etcétera. No van a poder hacer mucho en temas constitucionales, o en temas jurídicos complicados, o incluso en fiscalización, donde vas a necesitar contables, vas a necesitar abogados, etcétera, etcétera. El otro día he visto, creo que nos están haciendo señales que nos dan a la hora, está muy interesante la entrevista, quiero invitarte para una segunda oportunidad y de repente buscamos un esquema para seguir con estos diálogos que son muy interesantes, Ricardo. Y como una pregunta final, se anunció pomposamente que el gobierno va a invertir 34 millones de soles
en rehabilitar las 1.100 comisarías que hay en todo el Perú. Y en el otro lado, creo que solamente en remodelar el colegio Alfonso Ugarte se han gastado 50 millones de soles. ¿Qué priorizarías tú? ¿Remodelar el colegio Alfonso Ugarte o rehabilitar las 1.100 comisarías de un país que tiene 100.000 policías para 30 millones de habitantes? Bueno, habría que ver eso en detalle, ¿no? No te escapes. No conozco los dos proyectos. El proyecto es rehabilitar las comisarías, que están en muchos casos cayéndose a pedazos, y el otro, tú habrás visto el colegio de Alfonso Ugarte. ¿Es un colegio de qué características? Es un colegio público, una gran unidad escolar, que la han remozado arquitectónicamente, pero que aunque no hubiera sido remozada, hubiera podido seguir funcionando con la misma eficiencia y con el mismo número de alumnos. Eso es cosmético, lo otro es estructural. Bueno, yo prefiero lo estructural a lo cosmético. ¿Me dejas decir un par de cosas sobre la deuda social y la corrupción? Efectivamente, hay una deuda social importante y el máximo exponente de ellos es el déficit de vivienda adecuada que tiene el país, que yo creo que es algo a lo que hay que dar solución, porque del acceso a la vivienda digna con servicios depende el logro de 16 de las 21 metas de desarrollo para el milenio que estableció Naciones Unidas. Hay un déficit de vivienda en Perú de 1.500.000, que afecta a entre 7,5 y 8,5 millones de personas. Entonces, ese es un punto clave en la amortización de esa deuda, de la deuda social. Para lograr esa meta en 20 años, el Perú tendría que estar construyendo, sobre todo en los niveles socioeconómicos de IE, alrededor de 150.000 viviendas por año. Se están construyendo solo 45.000, es decir, menos de un tercio de ese nivel. En cuanto a la corrupción, quiero decir lo siguiente, que lo que se ve es claro que son temas de corrupción, los casos de corrupción que se ven y que se documentan. Pero como en todo hay un iceberg y hay 9/10 del iceberg que están debajo del agua. Y lo que no se ve a veces también ocurre. Entonces, ahí a lo que voy yo es a lo siguiente. Si uno mira el índice de Transparencia Internacional, que publica Transparencia Internacional, sobre percepción de la corrupción, que se obtiene de acuerdo con encuestas que se hacen a empresarios, a grupos de opinión, etcétera, que tienen información sobre contratos del gobierno, etcétera, ese índice no cambia mucho a lo largo del tiempo, en ningún país cambia mucho a lo largo del tiempo. Hay gobiernos algo más corruptos y algo menos corruptos. Entonces, no ensalcen a unos y satanicen a otros. A veces cuando se detectan casos de corrupción es un buen síntoma, como el reciente caso del viceministro de Justicia que hemos presenciado esta semana pasada. Es un buen síntoma porque se ha permitido desde arriba que se le detenga. Y otras veces no se ve mucho, pero el ruido está entre telones, es decir, está ocurriendo. Entonces, examinen el índice de Transparencia Internacional de Corrupción y vean que en los países eso depende más bien del marco institucional del país, de las costumbres, de los contrapesos que hay en el sistema legal, de la independencia del poder judicial, etcétera, etcétera, y no tanto de los casos vistosos y a bombo y platillo de los periódicos. En la medida en la que en el Perú ese índice de Transparencia Internacional empiece a mejorar sostenidamente, se estará ganando la batalla de la corrupción frente a la corrupción, y cuando eso ocurra, irónicamente cada vez van a aparecer más anuncios en el periódico de que se detuvo a este señor y se detuvo a este otro. Bien, Ricardo, te agradezco, la entrevista ha sido muy interesante. Fue Ricardo Lao, un realmente invitado de lujo para este programa, y con ustedes nos vemos nuevamente este lunes como de costumbre. ¿Una palabra final, Francisco? Sí, claro, con mucho gusto, Ricardo. Sí, a los telespectadores les quiero decir lo siguiente. Las propuestas electorales tienen tres componentes: promesas, instrumentos y programas para lograr esas promesas, y equipos económicos que las pondrían en ejecución. No se fíen de las promesas, estudien los programas. Si no hay programa, la promesa no vale nada,
y estudien la categoría profesional y humana y de honestidad de los equipos que trae el candidato para poner en marcha sus programas. Muy interesante la observación hecha por Ricardo, y como les decía, nos vemos este lunes como de costumbre a las 11 de la noche, siempre en Trinchera Libre.